Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 6 de octubre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 211 pacientes en hospitales públicos. 63.599 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 72.136. Hoy se detectaron 234 nuevos contagios de coronavirus, 170 en Mérida, 12 en Umán, 8 en Canacín, 6 en Junucmá, 5 en Tizimín, 4 en Motul, 3 en Citás, Panabá, Valladolid, 2 en Acanqué, Maxcanú, Progreso, Tecó y Tixcocop, 1 en Aquil, Chaxinquín, Tzinzantún, Jalachó, Mama, Tecash, Ticul, Timucuy, Tzucacap y Ucú. De los 72.136 casos positivos, 578 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 43.259 personas contagiadas de coronavirus que viven. En la zona norte, 11.312. En la zona oriente, 10.929. En la zona centro, 4.085. En la zona sur, 6.567. En la zona poniente, 10.366. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 5 hombres y 10 mujeres, de un rango de edad de 33 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal crónica, EPOC y enfermedad cardiovascular. 8 residían en Mérida, 1 en Chemash, 1 en Cuncunul, 1 en Cagua, 1 en Tecom, 1 en Umán, 1 en Tecash y 1 en Canacín. En total son 6.060 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.266 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 211 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.